confusión, digamos, sobre la inteligencia artificial, qué era, qué no era la inteligencia artificial, si tenía memoria, no tenía memoria, si tenía conciencia, si tenía sentimientos. O sea, salieron un montón de temas que hoy, yendo a la práctica, ya nos vamos a dar cuenta de dónde estamos parados, sobre todo en nuestro país, ¿no es cierto? Y contamos con 3 profesionales realmente que vamos a aprovecharlos hasta las 15:30, que ya de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda para ustedes, ¿no es cierto? El ingeniero Alejandro Ditzen, él es ingeniero industrial de la UBA, especialización en programación vinculada a la inteligencia artificial, es presidente de la Asociación Argentina de Inteligencia Artificial y es director del posgrado en Gestión Estratégica de Inteligencia Artificial y Automatización Empresarial en UCEMA. Después está el doctor Enrique Díaz Cantón, que él es médico oncólogo y él nos va a dar una muestra a través de sus diapositivas de todo lo que efectivamente se está haciendo en la Argentina y en medicina y en el cuidado de la salud con inteligencia artificial. El doctor es médico oncólogo, es profesor de oncología y profesor de inteligencia artificial en medicina en el Instituto Universitario del CENIC. Es máster en oncología molecular y en inteligencia artificial con títulos europeos y profesor titular de inteligencia artificial y ciencia de datos en medicina. De él también el Instituto Universitario del CENIC. Y también está en oncología clínica en Fundaler. Y a mi lado está la doctora Patricia Nigro, que es doctora en comunicación social y es docente e investigadora de dedicación exclusiva en la Universidad Austral. Ella ha escrito un artículo muy interesante en Infobae hace un mes o 2 meses sobre la escritura y la inteligencia artificial, que hoy tiene mucho esplendor aquí en la feria, porque hay un gran miedo con el tema de los derechos. Los libros escritos con inteligencia artificial, los archivos con inteligencia artificial, etc. El lenguaje en inteligencia artificial, que es uno de los resortes más importantes de la profesión de la doctora. Así que bueno, vamos a comenzar con el doctor Díaz Cantón, seguimos con la profesora Nigro y terminaremos con el ingeniero Ditzen. Gracias. Pero bueno, para definir inteligencia artificial tenemos que definirla natural, con 1000 definiciones, pero esta es la que más me gusta, es adaptarnos al entorno y adaptar el entorno a nosotros. Primera definición del libro Conversaciones con Jean Piaget. Y la artificial no es otra cosa que la emulación de esto por parte de sistemas informáticos. Pero bueno, esto que está algo discutido sirve como guía, porque nosotros los seres humanos tenemos varios tipos de inteligencia. Eso es un artículo muy clásico, el paper sobre inteligencia múltiple de Howard Gardner, que nos sirve para ver dónde estamos parados hoy, porque en lo que es lógica matemática estamos muy bien con la inteligencia artificial, pero hay otro tipo de inteligencias como la intrapersonal, la interpersonal, que es la emocional, en donde los seres humanos estamos ganando la partida, pero no sé si por mucho tiempo. Y una que realmente se está poniendo muy difícil a los grandes laboratorios de inteligencia artificial es la inteligencia kinestésica, porque por eso este es el año de la robótica. Dicen que este va a ser el año en donde se van a producir los avances más grandes, porque el problema de la inteligencia artificial es que no puede comprender los modelos del mundo, y eso es donde están mucho más atrás que nosotros. Pero fíjense esto, ahí en el medio de la campana de Gauss esta es la inteligencia humana, la media del coeficiente intelectual, con todas las críticas que tienen los test de coeficiente intelectual, es de 100 más o menos. Y fíjense dónde estaba el GPT 4.5 hace muy poquitito que salió, andaba en eso, y ahora con el modelo 3 de OpenAI estamos llegando ya a los 140. Y los tipos de inteligencia artificial, esto también es importante, la estrecha, que es la que puede hacer una cosa, como por ejemplo jugar al ajedrez, en eso la inteligencia artificial es muy superior al ser humano en múltiples aspectos.
Pero el tema es la inteligencia artificial general, y acá hay un gran problema porque como concepto la inteligencia artificial general es la emulación de todas las inteligencias, esas que habíamos hablado, de Howard Gardner. Pero quizás el gran problema que hay hoy en día es que Sam Altman en una charla TED el otro día dijo que le preguntaron cuál era la definición de inteligencia artificial general y dijo que de los 10 expertos más importantes de su laboratorio tiene cada uno 14 definiciones distintas. O sea que el gran problema que tenemos es el definirla. Pero el tema de la inteligencia artificial general, que es la carrera armamentística de las grandes compañías y muy por detrás de la academia, lamentablemente, es quién llega primero a la inteligencia artificial general. Están los que dicen que ya se llegó y están los que le dicen que va a llegar dentro de 10 o 20 años, no lo sabemos. Y la superinteligencia es la que supera la inteligencia artificial general. Me llamó mucho la atención y me preocupó que hay un gran laboratorio del Silicon Valley que tiene los avisos pidiendo especialistas en post-inteligencia artificial general, como diciendo, ya lo alcanzamos y queremos ver qué pasa. Pero, ¿de qué se trata este año? Ya les dije recién, este es el año en donde va a explotar la inteligencia robótica. Esto es lo que se está prometiendo. Como les dije anteriormente, está limitada la inteligencia kinestésica de la inteligencia artificial porque no puede imitar al ser humano en eso. Y la inteligencia artificial agéntica, que es un agente es una inteligencia artificial a la cual uno le da una tarea para hacer y la hace desde la A hasta la Z. Yo uso este Manus, que es un agente de inteligencia artificial de origen chino, que por $33 por mes uno le puede dar tareas complicadísimas. Le pedí que por favor me haga un reporte de una charla que tengo que dar mañana a la Sociedad Argentina de Cáncer de Mama, que me haga un reporte muy meticuloso y que me haga un PPT de 35 slides, que lo pueda dar en 15 minutos, o sea, tenía que ponerle pocas líneas por slide. Le puedo decir una cosa, fue 8 puntos, pero yo, si la quiero 10 puntos, lo que sería 10 puntos para mí, yo tengo que trabajar un 20%. A eso voy. Y ese es el concepto. El concepto es la colaboración entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. No es menor que el año pasado, de las ciencias duras, que son fisiología y medicina, física y química, 2 de los 300 premios Nobel de las ciencias duras lo ganó la inteligencia artificial. Y este es el doctor Geoffrey Hinton, de la Universidad de Toronto, que ganó el premio Nobel de Física por su desarrollo de las redes neuronales. Pero ustedes piensan que esto es algo nuevo. Bueno, esto empezó en 1950 con este paper de Turing, con el famoso test de Turing, y después recién nos enteramos nosotros, gracias al ChatGPT en el 2022, de algo que se llamaba Transformers, que es lo que es el motor que está debajo de la inteligencia artificial generativa, pero el paper este salió en el 2017. Y acá es donde empieza todo, acá es donde se hace famoso el asunto. En noviembre del 2022 aparece el ChatGPT. ChatGPT hoy en día es el booleano, el motor en el que funcionaba, el 3.5, pero no es otra cosa que un gran modelo de lenguaje. Miren todos los grandes modelos de lenguaje que hay ahora que trabajan la mayoría con algo que se llama razonamiento, entre comillas, en realidad en términos test time computing. Algunos dicen que no es un verdadero razonamiento, sino que emulan el razonamiento de manera estadística. Es una discusión, me parece que más para otros ámbitos. Pero la verdad es que fíjense que ChatGPT ya se quedó muy atrás. Hoy en día, el último modelo que ha salido es el O4 Mini High de OpenAI y el Gemini 2.5 Flash. Se consideran que son los dos menores, los dos mejores, perdón, son los de Gemini y de Google. Y yo lo que pasa es que me quiero zambullir en lo que es la medicina. Y todo esto era una parte introductoria técnica que me parece que no sé si era lo más importante. Pero ¿por qué es tan importante el salto de la inteligencia artificial? Cada 60 días se duplica
el conocimiento médico. Se publican entre 7.000 y 8.000 papers por día. Tendríamos que tener semanas de más de 7 días, días de más de 24 horas para poder estar al día. Y ya no podemos estar al día los médicos. Necesitamos este gran copiloto que por suerte lo tenemos, y lo podemos tener en un teléfono rudimentario con una conexión 3G en el medio del campo y poder manejarnos con los grandes modelos de lenguaje, que muchos de ellos son gratuitos. DeepSeek es uno de los mejores modelos que hay, es chino, y está a la altura de los mejores grandes modelos de lenguaje. Se lo descargan con su cuenta de Google. Si no lo usaron, por favor, empiecen a usarlo hoy. Y en medicina hay áreas desprovistas de médicos. Fíjense lo que hicieron los chinos en el 2019. Había áreas enormes desprovistas de médicos. Pusieron cadenas dotadas de inteligencia artificial y lo que hacían que cada 1000 consultas había 3 médicos, uno en Shanghái, otro en Beijing, y supervisaban lo que las cabinas iban rescatando, iban procesando con la inteligencia artificial. Pero fíjense que toda esta gente no tenía atención crítica si no hubiese sido por esto. Esto es lo que hablamos de aumentar el acceso. Lo otro es disminuir la variabilidad. Hay muchos médicos que son 8, 9, 10 puntos, pero hay muchísimos médicos que son subóptimos, que son 2 puntos. ¿Qué es lo que tratamos con la inteligencia artificial? De mantener un piso y que tener un promedio de que toda la gente pueda ser atendida por médicos que son 7 puntos. Si nosotros tenemos un médico recién salido de la facultad, es un médico que sabe muy poco de práctica y ayudado por una inteligencia artificial puede llevar a subir su performance muchísimo. Y esta es una ecuación de la OMS muy interesante, que es inteligencia humana, que hasta el doctorcito, más la inteligencia artificial igual inteligencia aumentada. Muy lindo concepto, me encanta. Que aumenta la calidad de medicina, baja los costos y aumenta el acceso a la salud. Y para los que creen que esto es una medicina del futuro, en enero, este es el reporte de la FDA, de la Food and Drug Administration de Estados Unidos, para enero del 2025 habrá más de 1000 dispositivos de inteligencia artificial médica aprobados por la FDA. O sea que esto es una medicina del presente con un futuro descomunal. Y en salud, la mayoría, el 85%, estaban aprobados en lo que es análisis de imágenes. Y las imágenes pueden ser desde una radiografía de tórax a la visión lunar, ¿no es cierto? Y mediante un tipo de red neuronal, no importa, que se llaman redes neuronales convolucionales, tienen una capacidad superior, equivalente o incluso superior a los expertos más importantes en radiología. Los primeros estudios han sido en Stanford en 2017 y los igualaron a los radiólogos de Stanford y a los dermatólogos de Stanford. O sea que imagínense lo que podemos lograr con esto. Hoy en día uno se puede descargar este programa que se llama Q-Track, en donde le pone los datos del paciente, le toma una foto de la radiografía del tórax y lo analiza la red neuronal y le devuelve el diagnóstico con un informe y algo que es muy importante que se llama valor predictivo negativo del 99%. Esto quiere decir que si dice que la placa de tórax es normal, en el 99% tiene razón. Imagínense lo que es esto para una guardia en donde hay un pobre residente instruido viendo cientos de pacientes que no da más, que no durmió, que tiene un margen de error enorme, poder tener un backup de esto. Y esto además disminuyó el tiempo de trabajo a la mitad y en el paper más importante fue un 17% superior a los médicos. Lo mismo pasó con cáncer de piel. Un 90% en un estudio, en una revisión sistemática de más de 14.000 estudios, un 90% de equivalencia con los dermatólogos, es un estudio hecho en Inglaterra. Les quiero mostrar esta afirmación. Este es un estudio, no la vamos a poder ver. No importa. No la pasa. Sí, la pasa. ¿Lo ven? Sí. Bueno, el doctor Carlos Galmarini tiene una empresa que se llama Topasu en Madrid que desarrolla inteligencia artificial médica. Y desarrolló este método que se llama SkinBoard. Ahí está tomándole a un paciente una fotito de un lunar para ver qué es ese lunar. Fíjense cómo se acomoda. Doctor Galmarini es profesor de
de nuestra materia desde que se inició y profesor de nuestro posgrado de la Academia Nacional de Medicina desde que se inició. Fíjense, ahí ve, y ahora lo va a ampliar, lo está analizando, y ampliar la positividad de benignidad del 92%. Qué bueno porque era él el que se estaba haciendo. Y ahora van a ver una imagen de una lesión que es claramente tumoral. Pasa lo mismo. Fíjense, le toma la foto, la red neuronal analiza todo esto, la red neuronal por la cual fue entrenada en cientos de miles de lunares benignos y malignos, y devuelve un score de positividad del 99%. O sea, 99% de posibilidades de que sea tumoral. O sea, imagínense esto para un médico que vio 2 melanomas en su vida, la ayuda que nos da esto. Y esto también para los colonoscopistas, no sé si alguna vez se han hecho una colonoscopia, hay mucha gente joven acá, pero hay que hacérsela después de los 45 años, aunque uno no tenga antecedentes, y tiene un 15% de falsos negativos. Quiere decir que habiendo un pólipo en 10 años se puede transformar en cáncer, uno no lo ve, porque características anatómicas o porque los pólipos son muy chiquitos o porque son planos. Cuando se lo pone a trabajar con inteligencia artificial, 2 han sido aprobados por FDA y la EMA, tienen menos del 3% de falsos negativos. De nuevo el concepto de inteligencia aumentada. El colonoscopista más la inteligencia artificial terminan teniendo un mejor resultado y que se favorece es el paciente. Y este es el estudio más impresionante que yo he leído hasta la fecha, es un estudio que se publicó en Lancet el 5 de febrero de este año, es un estudio sueco, se llama Masai. Las mujeres mayores de 40 saben que hay que hacerse una mamografía después de los 40 años, según las guías americanas cada año, según las guías europeas cada 2 años. Bueno, este es un estudio que se hizo en Suecia, que se hace cada 2 años. Fíjense, 106.000 pacientes sanas, sorteadas a hacerse una mamografía que va a ser leída por 2 médicos especialistas, y el otro grupo lo leía un médico especialista más una inteligencia artificial. ¿Saben lo que pasó? El brazo que tenía el médico y la inteligencia artificial detectó un 30% más de tumores de mama. O sea que hubo un 30% de mujeres en Suecia que si se la hicieron en diciembre del 2024, le dijeron volvé tranquila en el 2026 si tenía el cáncer puesto. O sea que esto nos está generando un problema ya que va mucho más allá de los médicos, sino que va hacia la ética y a la mala praxis. Bueno, buscar los clínicos, la inteligencia artificial ha permitido en los estudios hasta ahora duplicar la inclusión de pacientes en estudios clínicos, y esto es importantísimo porque de cada 10.000 compuestos solamente uno se aprueba para uso en un periodo de 10 años a un costo de 1.5 millones de dólares. Sí, sí. En el caso de esas 30 o 40 mujeres que con inteligencia artificial médica habían detectado que había, se ratificó, digamos, mediante algún otro proceso. Sí, mediante biopsia. O sea, lo tomó, dice, acá, invisible para el ser humano. Porque, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo funcionan estas inteligencias artificiales? Estas redes neuronales convolucionadas detectan patrones en desvíos ultra sutiles de patrones en enormes cantidades de datos que son invisibles para el ojo humano. Entonces, la inteligencia artificial dice, está ahí el tumor. No, ¿dónde está? Yo no lo veo, no lo veía nadie. Andá a tomar la biopsia ahí porque el tumor está ahí. Así fue lo que lo ratificaron. No, vuela la cabeza, pero es un cambio de paradigma. No, por favor. Bueno, por supuesto, estamos en el tema de que la inteligencia artificial en el desarrollo de fármacos. Tengamos en cuenta que el premio Nobel de Química, habíamos dicho que el premio Nobel de Física del 2024 la ganó la inteligencia artificial. Y el premio Nobel de Química lo ganó la inteligencia artificial también, Demis Hassabis, de Google DeepMind, mediante la identificación de lo que se llama estructura tridimensional de las proteínas. Las proteínas son todo lo que hace que los órganos funcionen. Sin tener la estructura tridimensional no podemos comprender cómo funcionan y no podemos comprender cómo atacar las porciones vulnerables de esas proteínas, que muchas veces son la causa del cáncer, por ejemplo.
Y lo que pasó es que identificaron eso, y no solamente fueron más allá y identificaron este mismo grupo del que ganó el premio Nobel, Demis Hassabis, desarrollaron una estructura que se llama alfa-proteo, que lo que hace es desarrollar proteínas sintéticas que no existen, que se unen a la porción vulnerable de esta proteína que genera el tumor, un tumor, por ejemplo, la leucemia mieloide crónica. Pero lo interesante es que se generaron en 7 casos proteínas sintéticas que tienen 300 veces más actividad que las drogas conocidas. O sea que realmente, y Demis Hassabis, el premio Nobel, dijo, es una palabra, lo dice mucha gente, pero cuando lo escuché el otro día de Demis Hassabis decirlo, realmente me entusiasmé mucho. Él dice que en 10 años probablemente la inteligencia artificial y las disciplinas asociadas van a lograr erradicar la mayoría de las enfermedades del ser humano. Y hay un famoso médico que tiene un centro en Connecticut que tiene la famosa frase: no te mueras en los próximos 10 años. Porque se llama Delia Mutmaz, es turco, pero vive hace 50 años en Connecticut, y dirige el Jackson Institute, y él habla que en ese periodo se va a lograr la cura de la mayoría de las enfermedades y se va a duplicar la expectativa de vida. Nosotros estamos seteados para vivir 115 años, parece mentira. Pero nuestra expectativa de vida es de 75 años aproximadamente. Hablan de que entre 5 y 10 años se va a duplicar la expectativa de vida. O sea que lo que si logramos vivir los próximos 10 años, prepárense para los tirones de oreja porque va a ser tremendo. Imagínense que si ustedes llegan a vivir 150 años, después cuando con el desarrollo de la inteligencia artificial cuántica y todo lo que se viene, todo eso va a seguir ad infinitum, que es una discusión filosófica. Yo no sé si alguien de acá ha leído El Inmortal de Borges, yo no sé si a mí me interesa tanto ser inmortal. Pero bueno, también la anatomía patológica nos permite incrementar. Perdón, doctor, Sí. ¿podemos ir redondeando? Sí, Porque sí. es súper interesante, realmente. Yo por mí paso ya a la discusión, porque yo la verdad es que... Porque usted dejando algo ya muy interesante, que es el tema de la cura de enfermedades, que hoy, sobre todo esas enfermedades raras que no se sabe de dónde aparecen, sería realmente maravilloso que se curaran, ¿no es cierto? Quizás a nuestro público le interesa todo eso. Mientras tanto, mientras hacen las preguntas, lean esta trifla. Claro, claro. Y con eso ya estoy. Pero Bueno, la verdad que yo prefería que hubiese sido una discusión y escuchar todas las preguntas que tienen. Pero que hagan preguntas, porque realmente acá hay mucha gente, sobre todo, supongo, ¿no? Los más jóvenes que usan el chat. No sé si son los mismos del colegio de ayer, son de otro colegio, me parece. Pero ¿cuántos usan el chat, GPT? No solo los jóvenes. Sí que sé, doctor, qué interesante. Somos del Centro de Formación Profesional, yo soy la profesora de marketing, donde traje todos emprendedores, le enseñamos inteligencia artificial por hoy a vender con las redes sociales, pero nos pareció muy interesante el tema del abordaje de medicina, que yo no lo veo en la clase y me parecía excelente. Miren esa frase de Santiago Virín. Bueno, Léanla. Todas las frases eran... No, me quedó esa para el final. Para mí es la más impresionante. Me vuelvo a presentar. Yo soy Alejandra Luna, del Centro de Formación Profesional número 35 en Barracas, y traje todos los estudiantes que son adultos, donde les enseñamos todas las inteligencias artificiales, pero abordado desde el marketing, ¿no? A vender con las redes sociales, y el tema de salud nos parecía muy interesante porque yo no soy especialista en el tema, y me pareció fabuloso escuchar que voy a vivir hasta los 150 años. Bueno, Sí, porque sos muy joven. ¿será claro, doctor, esto? Bueno, ahí va. Esto tiene un crecimiento exponencial. La potencia de los procesadores tiene un crecimiento exponencial en la famosa ley vieja, que se llama ley de Moore, que dice que cada 2 años se multiplica por 2
la potencia de los microprocesadores. Hoy en día ya eso se multiplica por 1000 y eso crece de una manera exponencial. De la misma manera que crece la potencia, bajan los costos. Y en el 2002 se decodificó el 90% del proyecto Genoma Humano, que costó $3.000 millones hacer el genoma. Hoy ese costo ha ido bajando de una manera también exponencial, y hoy por un uso pago un cálculo de $400 se puede hacer el genoma. O sea, algo que en el 2003, 2002 costó 3.000, hoy cuesta 400. O sea, el costo va bajando de una manera impresionante. O sea que cada vez, inclusive cuando me preguntan él si esto será muy caro, modelos como DeepSeek, que son ultrapotentes, son accesibles en forma gratuita. O sea que no hay ni siquiera que pagar un peso. Y no hay que tener el último iPhone. Con un celular rudimentario que pueda tener una conexión 3G, uno puede acceder a toda la información que pueden dar modelos gratuitos, porque están los modelos pagos que pueden salir, los más caros salen de $200, pero la mayoría salen 20. Pero lo importante no es eso, sino que hay modelos que son completamente gratuitos y que tienen una performance extremadamente elevada. O sea que no estamos afuera de eso de ninguna manera en la Argentina. O sea, ustedes pueden decir, bueno, somos un país pobre, me vienen a hablar de esto, me parece tecnología de Elon Musk, con todas sus cosas, no nada que ver. Esto es algo que está al acceso de todos, chicos. Ustedes saben que la mayoría deben usar ChatGPT en forma gratuita y, bueno, realmente la cantidad o sea, lo que les puede brindar el hecho de trabajar con inteligencia artificial. Hace 2 semanas en China se decretó obligatoria la materia de inteligencia artificial en primaria, y hace una semana en Estados Unidos Trump decretó obligatoria la cursada de inteligencia artificial en primaria. Yo me sentía un héroe por haber puesto la primera materia de inteligencia artificial en medicina en una facultad de medicina en el 2020. Pero sí, la verdad es que esto es algo que tiene que empezar muchísimo antes de llegar a la facultad. Claro. Y no es en la facultad de medicina, esto tiene que estar en todas las facultades. Porque esto, como decía recién, marketing, inteligencia artificial y marketing. Inteligencia artificial es horizontal, no hay disciplina que no alcance. Si pensaba que la psicología no iba a ser alcanzada, ya salió un paper hace 2 semanas en donde tiene una performance similar a psiquiatras con una formación de 20 años. Un sistema de inteligencia artificial, un gran modelo de lenguaje. Esto es un estudio que se hizo en la Universidad de Dartmouth. Sí. Escuchamos al señor y después le doy Yo quería primero agradecer al doctor la claridad, la humildad, la docencia y la apertura respecto a la llegada de la inteligencia artificial a la gente de a pie. Porque habló, por ejemplo, de que los chinos van ahí a un kiosquito, igual, etcétera, y que hay médicos supervisando y que ha mejorado, etcétera. O sea, me pareció brillante. ¿Por qué? Porque esto, usted sabe que es una especie de revolución industrial nueva, donde podía quedar profesionales desactualizados de forma muy rápida. Entonces, algunos profesionales tienen ese prurito, ¿no? Pero bueno, eso usted lo sabe. Yo iba a un tema importante, que es el tema de las aplicaciones en medicina, que tienen acceso los pacientes, porque por supuesto que hay aplicaciones de distintos niveles, y yo personalmente, que uso esto hace bastante, me ha costado mucho encontrar aplicaciones orientadas en la parte médica que sean claras, etcétera, porque yo de abogacía, de matemáticas, de lenguaje, sobre todo,
se encuentra muy fácil, pero de medicina me ha costado muchísimo. Por lo tanto, le preguntaría si DeepSeek sirve para esto, si hay alguna de las... Yo tengo dos, por ejemplo, aplicaciones que uso, que muchas, la verdad que son para lenguaje, son para... Sí. Entonces, quería preguntarle eso. Sí, respondo. Sí, doctor, yo le sí, paso. sí, sí. Acá pongo a Janus, que es el dios de la mitología romana, que es el dios de la dualidad, que tiene una cara que mira hacia el bien y una cara que mira hacia el mal. Todo lo que hablé era la cara que mira hacia el bien. Después tiene la cara que mira hacia el mal, que es el paciente sin supervisión, que se autodiagnostica y se automedica. Sonamos. Y le damos ahora la entrada a la doctora porque justo era lo que ella va a terminar de redondear. Y termino la frase. Sí, y hay sí. un gran problema. Hay un déficit de médicos enorme, hay un déficit proyectado en Estados Unidos de más de 140.000 médicos para el 2033. Este año un 75% del personal de salud va a abandonar su profesión. Entonces, ¿qué pasa? Estamos con que pedimos un turno para ver un clínico, nos lo dan para dentro de 3 meses y en 3 meses o nos curamos o nos morimos. ¿Cuál es la opción intermedia? Nos vamos a DeepSeek. DeepSeek o ChatGPT o Grok o el que sea, cualquiera. Y eso sin supervisión médica me da muchísimo miedo. Pero, ¿qué pasa? Hay gente que no tiene opción de hacer, bueno, perdón, esto pasaba con Google, antes de la llegada de los modelos de inteligencia artificial generativa. Pero está muy lejos de ser lo que yo sueño a la inteligencia artificial en medicina. Estaba muy entusiasmado y yo me hice ilusión con Jano que me iba a decir, bueno, esto es lo bueno, pero lo malo no es no ir a ver a un médico, que es malo, porque fue la época de Google, que buscaba y me pensaba que tenía cosas terribles, no tenía nada. Pero le decía al doctor, llegaba al doctor y le decía, busqué en Google, el doctor me quería matar ahí mismo. Pero también hay un punto acá que no tiene que ver solo con la inteligencia artificial. Acuérdense que el título del curso es después de la IA, ¿qué? ¿No es cierto? Tiene que ver con la historia de la evolución y la ecología de los medios, las tecnologías, las plataformas, los software, las redes sociales, bueno, ahora la IA, todo lo que a lo largo del tiempo, los que ya somos un poco más grandes, como decía Mirta, yo también soy una ciudad grande, no tengo la de Mirta, pero tengo unos años. Y no puedo dejar de pensar, por ejemplo, ahora estoy un poco sensible porque acaba de salir el Papa Nuevo, entonces estoy un poco sensible. Aparte en el subterráneo venía mirando a ver qué salía el Papa Nuevo, era horror eso. Va, sí, estaba también desesperada. Bueno, no me deja pensar que yo, por ejemplo, como creyente, porque es un aspecto que no hay que olvidarlo, como creyente yo, por ejemplo, considero que todo lo que Dios creía que tenía que hacer, ya más o menos lo hice, y lo que queda ahora es lo que Dios quiera que siga haciendo, o sea, o que mejore, ¿no es cierto? Y no tengo ningún inconveniente en determinar que Dios me llame si me tiene que llamar, digamos. Creo que hice todo lo que tenía que hacer. Aunque soy, teóricamente, tampoco soy tan vieja, pero nunca quisiera vivir 15 años. Porque aparte, si la jubilación que yo voy a cobrar dentro de 3 años cuando cobre la jubilación va a ser una miseria, imagínense los 115, que mis hijos por ahí también se me mueren antes y no me van a poder mantener. Entonces, eso me parece es lo que se llama el transhumanismo también, ¿no? O lo post-digital. Pensar que uno va a poder evitar o prolongar la edad eternamente, ¿para qué? Vamos a seguir viendo Netflix dentro de 50 años. Es decir, va a haber un punto donde ya uno dice, bueno, ya está. Cuando uno se nota que es viejo, en mi caso yo me cuento cuando cumplí 60 porque mi papá murió primero que nadie, y cuando es que pasás que la edad que murió tu padre, la sentí que y realmente yo dije, bueno, cada día hay que agradecerlo, hacer lo mejor posible, no se equivoca, por supuesto, y no pedir la eternidad, porque no somos seres humanos eternos. Ojalá muchos de ustedes, especialmente los que estamos un poco jóvenes, vivan mucho y vivan todos en plenitud y vejeces plenas y felices.
pero muchos no lo vamos a vivir así. Entonces, bueno, ponemos en manos de los que son creyentes, en manos de Dios, y los que no, en manos de la ciencia, que hasta el doctor que no me deja mentir, para que a lo mejor logra que dentro de 10 años, si estamos todos vivos, no sé, vamos a hacer, yo creo que voy a tener que hacer algo más drástico para no vivir tanto. Personalmente yo en este tema, ya sea ya medios, como dije, plataformas, redes sociales, medios desde la televisión a la fotografía, el cine, no de los medios tradicionales, ¿no es cierto? Adscribo a una carta que escribió Juan Pablo II para las jornadas de los jóvenes de la comunicación en el año 94, y en ese momento dijo: los medios son, todavía no había ya en el 94, por supuesto, ¿no? Son de la gran riqueza y un gran riesgo. Ahí lo voy bajando yo, ¿eh? Una gran riqueza y un gran riesgo. Y nosotros, frente a la IA, también, como frente a cualquier otro medio de comunicación, tenemos los celulares. Esta onda de hay que prohibirlos en la escuela. Habría que discutirlo eso, habría que discutirlo. No está científicamente comprobado que haya salido para algo, porque los chicos no están entretenidos por los productores. Entonces, quiere decir que hay un problema. Entonces, pensar en todas las cosas buenas que esto trae. Ahí el doctor hizo una lista enorme de cosas maravillosas. Me alegra que diga que le mandaban a hacer la cosa que le digo, bueno, el aparato te dijo eso. Lo de los chinos no me alegra porque pienso que acá hay ciudadanos de segunda. El que no puede ir a un médico bueno tiene que ir a la cajita que te vea por Wi-Fi. Yo la verdad que eso no lo veo así. Creo que todo el mundo tiene derecho, y eso que los chinos son comunistas, ¿no? Tiene derecho a una atención médica de calidad. Pero que todas las personas tenemos un derecho, que es la atención médica de calidad, que en Argentina ha tenido siempre los hospitales, ¿no es cierto? La gente te decía, yo pruebo un hijo asmático, el más grande, era asmático, estuve internado muchas veces y me decían siempre, llevar a un médico de hospital, o sea, llevar a un hospital de clínica, a un neumonólogo excelente y lo sacó adelante. Entonces, ¿por qué? Porque los médicos de hospitales vieron todo, saben todo, vieron todo. Tienen mucha experiencia, especialmente los jefes de departamento. Entonces, el concepto de IA hay que marcarlo dentro de algo más grande, que es la evolución de los medios. Yo arranco siguiendo a Carlos Scolari, que es un teórico argentino que vive hace más de 30 años en Europa, en Italia y en Barcelona. Ahora está enseñando en Barcelona la Pompeu Fabra. Ahora en septiembre yo viajo, así voy a tener la suerte de poder hablar en la Pompeu Fabra. Por todas las redes sociales van a dar las fotos, eso seguro. Y él habla de este concepto de evolución de los medios y la ecología. O sea, ¿qué pasa en un momento dado? Porque ahora estamos con la IA, pero también estamos con Netflix, pero también estamos, por ejemplo, me dice mi hija, que es mucha de igual que yo fanática, esta noche juega River mamá a ver el partido, ¿no es cierto? En donde es una televisión tradicional. Porque las cosas así en vivo se siguen viendo. Lo del Papa, la gente iba a la televisión, que podía, yo lo iba a asegurar porque estaba en el subte, pero si estaba en mi casa, lo veía por televisión, a ver, Bobre lo veía por televisión. Es decir, cada medio, de algún modo, en la historia de la comunicación, se va adaptando, ¿no es cierto?, a los nuevos contextos. En lingüística, yo vengo de la lingüística, no hay texto sin contexto. Bueno, no se puede dar ningún mensaje si no tenemos una visión de lo que pasa alrededor. ¿Dónde estamos? ¿Con quién estamos? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? ¿No es cierto? Y todo lo que hace la IA es comunicación, como lo hicieron los otros medios y las otras tecnologías. Es comunicación. Por ejemplo, al doctor, claro que al médico que se estudió su propio lunar, ¿no es cierto? Bueno, que comunicó, tenés esto, no tenés esto, es grave o no es grave, ¿no es cierto? La verdad es que fue muy valiente, porque yo lo mismo, tenés que ser valiente para hacer eso, ¿no? Yo no lo hice, prefiero que me lo diga otro. Entonces, esta perspectiva es muy interesante. Y hay otra cosa que también dijo el doctor, que yo quería retomar, porque es muy bueno cuando hay charlas así con varios ponentes que uno retome lo que dijo el otro, ¿no es cierto? Y es que toda esta innovación que se está haciendo en IA está atada a las industrias, a los que estuvieron en la asunción de Trump, a Zuckerberg, a Elon Musk, a Bezos, la primera asunción de Trump, habrán visto, estaban los 4 grandes, al CEO de Apple, estaban todos los grandes apoyándolo a Trump por su asunción. Después quieren cobrar tarifas, como dicen ellos, aranceles a todo, pero bueno, ese día estaban contentos porque pensaban que estaban salvados. Entonces, esas son empresas y no tienen regulaciones, no tienen controles. Es otra cosa que también el doctor Moto se refirió. Es decir, es necesario que los estados, que
países, en el caso de la Unión Europea, funciona como un bloque y hay regulación. Algunos dicen que es demasiado exigente, otros, en Estados Unidos está todo liberado, porque tienen todas las empresas de ellos, todo liberado. Lo único que tiene es la ley antimonopolio, que para Google está pasando por un juicio por el tema monopolio. Lo va a dividir Google 1, Google 2, son dos socios, se dividen, como pasó con Microsoft, ¿no? Si se acuerdan de ese juicio de Microsoft, la dividió en todo y se acabó el problema. Es echa la ley, echa la trampa, lamentablemente, no lo inventamos nosotros los argentinos, entonces, todo lo que vino después arranca con un gran cambio cultural para la humanidad, que es pasar de la oralidad a la escritura. En el momento que empieza el ser humano a escribir, decimos que empezó la historia. A los chicos de secundaria y de primaria dicen, ¿cuándo empieza la historia? Cuando empieza la escritura. Es un cambio radical y es un avance también en las inteligencias, que también nombró el doctor, ¿no es cierto? Las inteligencias, poder escribir y separarte de tus pensamientos al tenerlos por escrito. Muchos terapeutas te dicen, escribir lo que te pasa. No, gracias, no escribimos. Pero hay gente, escribir nos distancia del problema y nos hace analizar. Mucha gente cuando estudia escribe, porque escribiendo tiene sus notas y se va ordenando el pensamiento, depende del tipo de memoria que tenga, ¿no? Y entonces no olvidarse que pertenecen a industrias que hacen dinero con esto y que no van a hacer solamente cosas buenas. Por supuesto que van a hacer cosas maravillosas en el área de salud y en el área de medicamentos, pero así nos van a costar los remedios también. Es decir, no todo el mundo va a tener acceso a esos avances enseguida, con el tiempo. Pero cuando uno está enfermo, cuando uno está pasando mal momento, quisiera tener lo mejor enseguida. Y no sucede. Hay que esperar, 10 años para no morirse, 10 años de esperar por lo menos. Bueno, y coincide lo que me dijo este argentino que vive en España, que él entendía que el ciclo de la IA en 10 años iba a estar más o menos completado, en cuanto ahora hay una gran efervescencia, un desarrollo, y el problema es qué viene después. Estamos con qué es el futuro, qué viene en el futuro. A lo largo de la historia tuvimos desde la escritura, después el tema del papel, el pergamino y el papiro. Entonces, el papiro hecho con juncos, con plantas, los egipcios, los pergaminos hechos en Pérgamo, hechos con pieles de animales, y se pasó de leer en forma de rollo al código, que sería como el cuaderno. Pero resulta que ahora cuando vamos a la computadora o al celular, ¿qué hacemos? Scrolleamos y volvemos al rollo. Hemos vuelto a esto. ¿Sí? Por eso lo que dice Pérez es muy interesante, que ninguno desaparece del todo. Volvemos muchas veces vuelven cosas que, fíjense lo que pasa con el disco de vinilo. Yo todos los míos los tiré, y no me los arrepiento porque el mío cuesta una fortuna esos discos. Ni siquiera tengo el cuento que costaba en mi época. Es decir, es una pieza de museo el disco, y ahora vos lo ves te lo cobran una fortuna un disco. Entonces, cosas que se consideraban absolutamente, y de golpe vuelven, Es decir, por eso hay mucho que hay que estar a la expectativa, atentos, los que somos docentes, yo como docente, atentos a lo que pasa y por dónde vienen las cosas, ¿no es cierto? Bueno, todo el avance que hubo después ya con el surgimiento de la imprenta, la gran alfabetización masiva que fue la imprenta, ¿no es cierto? Y la invención del cine, del fonógrafo, la radio, la televisión, después ya las computadoras, la guerra entre Apple y Microsoft, por cuál iba a ganar, qué modelo iba a ganar, si la computadora personal o la computadora así para cosas masivas. ¿Se acuerdan que la mayoría de los que somos mayores en nuestra vida informática empezó con el Windows 95, ¿no es cierto? Hoy cuando escuchamos esos ruiditos de conexiones al dial-up y todo eso nos causa una risa bárbara, pero empezamos así, hubo un momento que empezamos así. Perdón, Patricia, ¿qué te parece si le doy la palabra, que está muy serio, a una ingeniera docente? Y después, Alexander. Bueno, lo que vamos viendo es que va a por todo, empezando por lo que puede. Recién acá el doctor decía que lo difícil es lo kinestésico, o sea, básicamente que venga el robot que nos ponga, lave los platos y los ponga en la vajilla. Eso es increíblemente más difícil, hay un montón de problemas. Imagínense que se necesita un cálculo muy complejo para cada uno de los actores, de los grados de movimiento de la mano, que tiene que después reaccionar con la dureza de lo que está tocando y hacer la fuerza justa para no romper los platos o que no se le escape si está mojado, ¿no? Cuando uno empieza a descomponer todo ese problema, empieza a decir, ok, bueno, entiendo por qué primero los modelos de lenguaje
Están reemplazando a los poetas y no a los que lavan los platos. Por ahí escucharon esa frase que se hizo famosa hace poco, ¿no? Me gustaría que la inteligencia artificial lave los platos mientras yo escribo poesía, y ahora la inteligencia artificial está escribiendo poesía y yo tengo que ir a lavar los platos. Bueno, eso que lo decidió Elon Musk, lo decidió Zuckerberg, no, es por donde puede, ¿no? Es como un río que va por donde es más bajo, ¿no? El río no va por la punta de la montaña, va por donde el surco del terreno le permite. Y la inteligencia artificial se está moviendo así. Y la vamos a ir parando solamente con la complejidad, no sé si tanto lamentablemente con nuestra decisión personal o con lo que las Naciones Unidas digan. En definitiva, es una tecnología de propósito general, así que donde veamos que se usa electricidad, que es la tecnología de propósito general más común que tenemos, nosotros vemos que se usa tanto en medicina como en una fábrica, y la inteligencia artificial es eso, la nueva electricidad la vamos a empezar a ver en absolutamente todo. Hay muy pocas actividades donde no tenga algo para hacer. Bueno, abrimos a preguntas, porque yo creo que ha sido todas las, tanto la participación de la doctora, del doctor y descartó que mire qué bueno que es que hasta nos deja su página, también el mail, y seguramente que debe estar en Instagram, seguramente. Sí. Así que bueno, porque ha dejado muchas preguntas, ¿no es cierto? Porque ya está como abandonado, vendrán otras cosas nuevas, ¿no? Que ya se están... Bueno, ¿quién rompe el fuego? ¿Vos? Yo tengo una pregunta, para el doctor, respecto a las aplicaciones justamente, que, bueno, sensacional la explicación, pero también la idea de que si se está gestionando un control en el respecto justamente de las aplicaciones, que no sea, a ver, está bien que todos podríamos tener acceso, pero justamente por el tema de la complejidad de cada aplicación, en este caso, digamos lo que es medicina, si existe alguna clase de filtro, ¿no? Regulación, para que a lo mejor tenga acceso solamente profesional. Me parece que eso, ¿no? Está buenísima la pregunta. No, como tampoco la tiene Google. Mirá, los que más avanzados están en esto son los europeos, que el año pasado hicieron el AI Act, que es la regulación más grande sobre inteligencia artificial. Recién el año pasado tiene 150 páginas y paradójicamente podés acceder a muchas menos aplicaciones de inteligencia artificial en Berlín que en Pergamino. Es algo paradójico. En eso nosotros tenemos acceso, pero eso de nuevo en la cara de Jano, no me gusta que sea tan libre. Porque, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasaba, lo que me preguntaba recién, el tema de que sin supervisión médica esto no puede estar, no debería estar sin supervisión médica. Es lo que se llama el hombre, el humano por encima de todo, el human in the loop. O sea, no debe ser dejada a su libre evolución, porque estos sistemas tienen errores, alucinaciones, se equivocan. Hoy esta semana salió un paper en donde los nuevos modelos, el O3 y el O4 en Milhigh, tienen más alucinaciones que los modelos del GPT-4. Imagínense, todos pensábamos que eso iba a venir en baja, y como son muy creativos y razonan y son más propensos a tener alucinaciones. Y el gran problema, yo armé un GPT que es una inteligencia semiagéntica para oncología, se llama Oncology 2025, que es un sistema armado para que todos los oncólogos del mundo accedan y presenten sus casos problema, y que se les responda en base a las guías internacionales, hasta las 30 revistas más importantes, y tiene una capacidad muy grande. Le he detectado muy pocas alucinaciones, pero siguen teniendo errores, y es muy peligroso eso. Y es realmente, yo lo desarrollé, pero para que lo usen los médicos, no para que lo use una persona para diagnosticarse y autotratarse. Y ahí sí, ahí sí se pueden acreditar los médicos, yo voy a decir la médica.
paciente va a tener dificultades para hacerse cargo de sus propias decisiones si usa una herramienta como las aplicaciones de. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero la alternativa, esta de poner una supervisión médica, esto es interesantísimo todo esto, porque el tiempo es otro. La parte legal corre muy atrás, la parte supervisión corre también muy atrás de todo esto. Estamos de acuerdo con eso. El tiempo está desfasado, hay un gap básico. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, si yo voy a prohibir todo, vamos a los otros tres. Superviso todo, prohíbo el cero, como hacía el medioevo, prohíbo y tuvimos una tasa de 200 años 500 en la humanidad entera, y la estadística. Entonces, yo prohíbo todo y ¿qué pasa? No pasa nada, evidentemente. Entonces, lo que hay que tener claro, primero es que, si bien es cierto, está lleno de mentiras en el mundo digital, esto es real, es fake. Es real, pero también tiene la gran posibilidad de chequear tan rápidamente como uno recibió la mentira. Entonces, queda en criterio del paciente el hecho de tomar la decisión. Y en el fondo, siempre en la vida, el paciente es responsable de su salud. Porque también es responsable de elegir un médico, de elegir cuándo, cómo, dónde, por qué, ¿entiendes? Entonces, tiene que hacerse cargo, y si bien es cierto, la ignorancia va en su contra, no prohibamos a quien puede resolverlo, hacerlo. En línea con lo que usted dice, Eric Topol, que es uno de los gurúes de la inteligencia artificial médica, dice que en poco tiempo va a haber tan pocos médicos y tanta demanda de atención médica que cada vez más el paciente se va a tener que hacer cargo de su salud y aprender a trabajar con la inteligencia artificial. Y hago un comentario el otro día cuando dije, bueno, ¿cuánto se equivoca la inteligencia artificial? Me puse a averiguar cuánto nos equivocamos los médicos. Lo mismo. Lo mismo. Más o menos el mismo nivel de errores tienen médicos experimentados contra los grandes modelos de lenguaje más modernos. Y los niveles de errores andan en el orden del 15 a 30%. Que el error no le cueste la vida a una pierna o un riñón, está muy lejos, pero errores. O sea, nos equivocamos parecidos con los mejores modelos de lenguaje. Quería decir, perdóname que te interrumpa, porque sé que te dio la palabra, pero quería decir una cosa para completar lo que dijo el doctor, porque todo mundo se quedó con la salud, y como también él lo dijo en un momento, esto es transversal a todas las áreas. Sí, acá hay una gente de marketing, puede ser la ingeniería, puede ser lo que sea, ¿no es cierto? Y si usted se fija, cuando ChatGPT, noviembre del 2022, se largó así, acá nosotros estábamos en la universidad, los de comunicación, ingeniería nuestra estaba ya en 2015 manejando inteligencia artificial, nosotros vamos atrasados. Bueno, empezamos haciendo las pruebas de ChatGPT y encontrábamos alucinaciones, errores, bueno, cada rato, sesgos. Por ejemplo, si vos ponías, tradúzcame al castellano, al español, the doctor was helped by the nurse. Me ponía, el doctor fue ayudado por la enfermera. Ah, mira vos, el doctor era varón y la enfermera era mujer. ¿Podés ponerlo al revés? Entonces me pedí disculpas porque me decía, no puede ser una doctora como un enfermero, porque ustedes tienen género femenino y masculino. Y ya después, al año 2024, las mismas IA te van poniendo al final, cuando vos buscas algo, principalmente para los que son alumnos o estudiantes o lo que sea, dice abajo, revise bien el resultado que le estamos dando. Y le voy a agregar algo más que no lo digo yo, que lo dice Luciano Florini, que es un especialista en ética de inteligencia artificial, es un italiano que trabajó siempre en Oxford, pero Yale ahora se lo llevó, se ve que le paga más, se lo llevó. Y él dice siempre, revise siempre un experto. Por eso el doctor dice, revise un médico, y yo a los que hablo con mis alumnos que temas de escritura y oralidad, que lo revise un profesor de lengua, es decir, que lo revise el que sabe, el experto. El experto es el que tiene que revisar, porque si no, nos vamos a
desinformación no la tratamos. Yo soy experta en desinformación, hace años que estudio el tema de la fake news y sé, por ejemplo, que hay gente que reconoce inmediatamente cuando un mensaje es falso. Pero hay gente que no lo reconoce. Entonces, y la mayoría no lo reconoce, porque falta, también lo dijo el doctor, la alfabetización mediática o digital, o como la quieran llamar, han llamado Miguel Literacy, el enseñar a los chicos, a los que no son chicos y a los grandes de todo, cómo detectar, por ejemplo, cuando nos están engañando. Porque cuando me dicen algo que a mí me gusta, que eso se ve muy bien en política o en el fútbol, cuando me dicen algo que a mí me gusta, y va con mi sesgo. La verdad es así. Entonces, así es fácil. Bueno, perdón. Pero si el tema para el año que viene nosotros podemos seguir esta saga bueno, correte un poquito. Tenías el más ¿Puedo? ¿Pregunto? Habla tranquila, La pregunta es la que siempre se hace, pero pienso que es para vos. Sigue siendo como válida. Vamos todos a laborar de lavar platos y ser gasistas. ¿Qué vamos a laborar? Eso, ¿de qué vamos a trabajar? Preguntaste si se podía trabajar de influencer en los 90. Más o menos es lo mismo. Va a haber una redefinición del trabajo muy fuerte. El trabajo es diferente para cada persona, eso se va a ir redefiniendo cada vez más rápido. Entonces, vos vas a estar haciendo cosas y después te vas a preguntar, bueno, ¿fue trabajo lo de hoy? Porque me dediqué a este proyecto que me apasiona y que de alguna manera me da plata y las cosas gracias a la inteligencia artificial son muy baratas, con lo cual para vivir necesito hacer 1 o 2 cosas al mes, pero todo el resto en realidad es para lujo, para cosas que en realidad no son para la vida diaria. Entonces, vamos, esta redefinición que se dio de un montón de puestos que aparecieron, hoy los que más plata ganan son los ingenieros de inteligencia artificial del Silicon Valley, ¿no? Es un puesto que no existía y van a seguir apareciendo el especialista en aplicación ética de la inteligencia artificial, el especialista en quitarle el sesgo a un conjunto de datos, especialistas en eso, y así un montón de puestos nuevos que van a aparecer gracias al desarrollo de la inteligencia artificial, no a pesar del desarrollo. ¿Van a desaparecer algunos? Sí. Decirle esto al que manejaba el ascensor hace unos años y fue reemplazado por una plaqueta electrónica, esa tarea se reemplazó por completo. A ese señor le dijeron, o aprendés algo nuevo o te tenés que ir de esta empresa porque lo que vos hacías no existe más. Bueno, en algunos casos eso está pasando hoy, no es que la IA es solamente una herramienta, a veces se puede reemplazar el trabajo, por ejemplo, de algún contador, se puede reemplazar completamente con una inteligencia artificial. Esa persona o la reentrenás para que quede en tu empresa o tiene que ir a buscarse algo nuevo para hacer, ¿sí? Y estamos viviendo en esa transición, pero yo creo que sí, que vamos a trabajar mucho, que nos va a gustar nuestro trabajo, que vamos a ganar más, que vamos a tener que irnos a la oficina y que vamos a estar bien y que va a haber menos pobreza en el mundo. Yo creo que por ahí hay más desigualdad, pero va a haber menos pobreza. Tendré que leer más de las cosas que escribís porque es muy optimista y bueno, me da alguna esperanza. ¿Tu asociación agrupa, ordena? Sí, eso. ¿Cómo es tu asociación? Muy buena la pregunta, pues te iba a El mundo tecnológico dedicándose profesional de la inteligencia artificial se unen gratis en nuestra página saya.ar, SAIA.ar. Y ahí, bueno, ven más o menos todo lo que hacemos, que ya nos están echando. ¿La puedes repetir, por favor? SAIA, Sociedad Argentina Inteligencia Artificial.ar, sin el .com. Cualquiera puede participar, se anotan, llenan el formulario y ya son parte. Qué lástima tener que terminarlo, pero los tiempos acá son justos y muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo.